Comience, ¿eh? Sí, siguiente. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que es la responsabilidad penal, ¿no? En sí vamos a tener en cuenta que cuando nos referimos a, vamos a hablar de dos conceptos, ¿no? Imputabilidad e inimputabilidad. En sí, la idea de imputabilidad nació en el derecho romano. Los romanos formularon este concepto para lo que es de obrar culpable y no culpable, ¿no? Desde tiempos de Aristóteles, más o menos, se mencionaba que solo comete delito, o sea, hace acto justo cuando se obra de manera voluntaria, y lo mismo en uno que otro caso, ¿no? Pero cuando se obra sin querer, o digamos no se es justo ni injusto, o a no ser indirectamente, porque solamente al obrar así solo si ha sido justo o injusto por accidente. Ahora, en sí, tenemos la imputabilidad, que es un concepto jurídico de base psicológica. Por ejemplo, de él dependen lo que serían de este depende más que todo lo que sería los conceptos de responsabilidad y culpabilidad, ¿no? Imputar sí es un acto de atribuírselo a alguien, ponerlo en su cuenta, lo que jurídicamente equivale a la obligación de sufrir las consecuencias penales que por la realización de un hecho delictivo señala el ordenamiento legal, ¿no? Pero para que pueda darse esta obligación es preciso no solo que el sujeto haya sido la causa el causante del hecho, sino también que sobre todo haya sido su causa moral. Entonces, como estamos viendo, ¿no? La imputabilidad consiste en lo que sería la existencia de una persona de ciertas condiciones mentales mínimas que se le convierten no solo en el autor material de un hecho, sino sobre todo en su autor espiritual. Ahora, tenemos también lo que serían los conceptos de responsabilidad y los conceptos de responsabilidad y culpabilidad, ¿no? En sí, la responsabilidad es el deber jurídico que incumbe al individuo imputable de dar cuenta de los hechos que realiza y de sufrir las consecuencias jurídicas, ¿no? Nace en el momento de la perpetración de una realidad jurídica como una obligación que se le debe exigir. La culpabilidad en sí se puede definir como el juicio de reprobación por la ejecución de un hecho contrario a lo mandado por la ley. Representa en un último término lo que sería representa, disculpe, representa en último término la declaración hecha por un tribunal competente de que el individuo es acreedor a la imposición de una pena, ¿no? Esto no solo puede hacerse en el momento en el que se ejecutó que el hecho era imputable y las circunstancias que concurrieron a su ejecución no la justifican, excluyendo, que diga, lo que sea lo que es la responsabilidad. Ahora, como estamos viendo, ¿no? Imputabilidad en sí es el requisito previo para que pueda existir una responsabilidad, tanto una responsabilidad como una culpabilidad, ¿no? Y ahora, con respecto al concepto de inimputabilidad, en sí esto tiene que estar relacionado con lo que sería la imputabilidad, que
que en otros términos, bueno, la imputabilidad implica atribuir una cosa censurable, es decir, que una persona entiende que su accionar afecta los intereses de otro y por lo tanto adapta su conducta a dicho entendimiento, ¿no? Ahora, un sujeto capaz de conocer el carácter ilícito de un hecho delictivo y determinar su conducta espontánea se considera imputable. Pero si el individuo carece de esta comprensión, resulta inimputable y por lo tanto no se le responsabiliza del daño que causa desde un punto de vista penal. Siguiente. Entonces, ¿no? Podemos definirla podemos definirla como un conjunto de condiciones psicobiológicas de las personas requerido más que todo por disposiciones legales vigentes para que la acción sea comprendida como causada psíquicamente y éticamente por ellas, ¿no? Estas condiciones, de acuerdo con la mayoría de los tratadistas, consisten en lo que sería un estado de madurez mínimo, fisiológico y psíquico, una plena conciencia de los actos que se realizan, una capacidad de voluntariedad y una capacidad de libertad, ¿no? Lo que desde un punto de vista psicopatológico puede resumirse, digamos, de la siguiente manera, que en el momento de la ejecución del hecho posea la inteligencia y el discernimiento de sus actos y que goce de la libertad de su voluntad y de su libre albedrío. Es decir, o sea que de la facultad de poder escoger entre los diversos motivos de conducta que se presenten ante su espíritu y determinar libremente la potencia de su voluntad. Ahora, tenemos también que la inteligencia y la voluntad son las bases psicológicas de la imputabilidad penal cuando se hayan abolido o estén y cuando estas se hayan abolido o estén gravemente perturbadas, pues la imputabilidad no existe. Siguiente. Ahora, con respecto a los... Uy, la diapositiva, o sea, la diapositiva se movió. Bueno, en sí, ya bueno, acá en esta parte se va a hablar de lo que serían los niveles o grados de responsabilidad. Eh, Vamos a tener que, es bien conocido que la responsabilidad más que todo está anclada a la voluntad de violentar una regla, la negligencia en respetarla o la falta de reflexión en el actuar de la persona, ¿no? Pero aun cuando existen estos elementos, tenemos ciertas condiciones que impiden que un individuo reciba la pena marcada por la ley, aun si ha cometido una acción prohibida por esta, ¿no? En ningún caso esto va a significar que el infractor o la persona sea inocente de haber roto la ley, pero sí que estas acciones pueden verse justificadas o disculpadas en algunos casos, ¿no? De que se cometieron, disculpadas en algunos casos en virtud de que se cometieron sin la capacidad volitiva de hacerlo o sin la capacidad de comprender la naturaleza ilícita de sus acciones. Ahora, vamos a tener 3 grados o niveles de responsabilidad que se asignan de acuerdo a la gravedad del trastorno psíquico, ¿no? Vamos a tener lo que serían el imputable, el semi-imputable y el inimputable. Una disculpa por las diapositivas porque creo que se ha movido o es mi internet que me lo hace ver que está mal, pero vamos a tener, ¿no? Que en el caso de un imputable, en este caso vamos a tener que no existe un trastorno mental o bien este no va a afectar lo que sería la comprensión ni el entendimiento de la persona y tampoco compromete lo que sería la voluntad con que se actúa. Vamos a tener aquí que quien comete un delito en estas condiciones es responsable de ello. Algunos, algunos ejemplos imputables, pues podrían ser eh, más que todo imputables, pues, alguna anomalía, a algún episodio depresivo moderado, trastornos de la personalidad, pero excepto los borderline, claro, y todas las neurosis, excepto más que todo la histérica, Diego, y Diego, la Diego, falta. Diego, espérate un ratito. Repite lo último que has hablado. Con respecto a la con Sí, respecto a la imputabilidad, sí. que algunos ejemplos vamos a tener que van a ser los episodios depresivos moderados, los trastornos de la personalidad, Perdón, pero un no los ratito. borderline. ¿Estás hablando de los inimputables o imputables? Ah, los,
Inimputables, doctor, disculpe, me acabo de confundir. Imputables, los imputables somos todos nosotros. Sí, ajá. No, ¿Para sí, qué doctor, metes sí, sí, a... sí. Sí, Si lo que pasa es que me yo acabo de tengo mi confundir. depresión, soy imputable, pues no. No, No, depresión menor, una depresión mayor que me saque fuera de la realidad, quizás voy a ser ujú, inimputable, ¿no? ujú, Los trastornos de personalidad todos son imputables, excepto los borderline que hacen picos psicóticos. sí. Entonces, ¿en qué estamos? No, en sí la imputabilidad es, bueno, son imputables todos, doctor, como está mencionando. Y Todos ustedes, todos los del salón son imputables, o hay alguno que no es imputable, alguno de tu salón. am, todos somos imputables, doctor. ¿Alguno de tu salón hace cuadros psicóticos? No que yo sepa, doctor. ¿Sufre de retardo mental? ¿Alguno? No lo mires, no te acuerdes de él. Pero se supone que no, pues, ¿no es cierto? No, doctor. No va a tener un retardo mental si todos han llegado a un grado universitario. Es Ujú, muy difícil. Entonces, todos somos imputables, ¿no? ujú. Salvo que alguno tenga un trastorno de personalidad borderline y que por momentos hace cuadros picos psicóticos, ¿no? Y si comete un delito en ese estado, sería inimputable. Muy bien, sigue. Sí, sí, doctor. Con respecto a la semi-imputabilidad en sí, o bueno, se considera semi-imputable. En este caso, pues vamos a tener que existe un trastorno mental, pero este no anula del todo la inteligencia o el entendimiento ni la voluntad de actuar, ¿no? Más que todo, las personas en estas condiciones son parcialmente responsables de sus actos. En otras palabras, ¿no? En otras palabras, se les puede atribuir una responsabilidad atenuada o disminuida. Eh, y acá estamos hablando pues de retardo mental leve, el borderline, como estaba mencionando, eh, el estado puerperal o la emoción violenta, ¿no? Con respecto a ¿Qué es el estado puerperal? eh, el estado puerperal era, bueno, durante el periodo puerperal es cuando la madre mata a su hijo durante el parto o estando bajo la influencia del estado puerperal. Creo que tenía entendido también que la psicosis corporal, pero la psicosis corporal es inimputable. Ya pues, ¿qué es el estado puerperal? Mm, Tú me has dicho que el estado puerperal se da dentro del periodo puerperal, muy bien. sí, Y con esa definición me estás diciendo que cualquier madre mata a su hijo y inmediatamente ha cometido infanticidio y la pena se le va a disminuir porque le dio la gana de matarlo. Mujer que está en su periodo puerperal no, no no, quiere no, tener al hijo y lo mata y lo mete a su jardín. ¿Así es? no, doctor, es una disminución de la conciencia. Ya, es un trastorno de conciencia, ¿no? Ya. Ujú. Tiene que haber, a ese estado de trastorno se le llama estado puerperal. No es el periodo puerperal, ¿no? Muchos ginecólogos, No, fiscales, todo el mundo agarra. Si una madre mata en el periodo puerperal sin haber estrechez, alguna alteración de la mente, ¿estaría cometiendo qué? infanticidio, Parricidio. parris. ¿Qué es un parricidio? Define. Eh, Parricidio es cuando mata a tu cónyuge. ¿Sí? Ese es el parricidio. Trujillo, Sí, doctor, cuando tu cámara. ma- Trujillo. sí, ¿me ve? Sí, ahora sí. Ya. En este caso, parricidio, cuando se mata, por ejemplo, a otros miembros de la familia, puede ser. Puede Eh, ser, ¿no? Te voy a Ahí jalar suya. las orejas. Dime, ¿dónde estás viviendo? ¿Con quién vives, Trujillo?
Con mis padres, mis hermanos. Con tu padre. Me vas a dar la dirección ya para decirle la respuesta que me acaba de dar. Ah, ¿Cómo dices que es matar qué? Pues como- repítelo. Doctor, sería Padre Ortega, voy a buscar la dirección de ustedes, voy a grabar todo esto, lo que están hablando, para decir, estamos terminando el curso y miren lo que me contestan sus hijos. Ortega, ya, gracias, Trujillo. Sí, doctor, buenas tardes. Ya, tu cámara. Un rato, doctor, voy a entrar en mi celular porque mi Ya, laptop es... ya fuiste. Celia Romero. No está Celia, está acá, pero no me dice nada. Doctor, ¿me escucha? Ya, Celia, a ver. Parricidio. Parricidio era cuando una persona mataba a sus descendientes o a sus descendientes o a su cónyuge. Así. Rápido, han leído, está bien. Entonces, si una madre mata a su hijo en el periodo puerperal, ¿qué cosa es? ¿Infanticidio o parricidio? infanticidio, doctor. Infanticidio, ¿Quién dice infanticidio? parricidio. ¿Por qué sería infanticidio? Están igual que los jueces que estoy rajando de ellos, de los fiscales también y de los ginecólogos. Infanticidio sería, doctor. ¿Por qué sería infanticidio? ¿Quién se ha atrevido a decir que es infanticidio? Per, cámara. ¿Quién habló? Presente, doctor. Trujillo, insistes todavía, ¿no? Mira, ve, lo voy a hacer de verdad. Vas a dar tu... No, doctor, es mi compañera Torres. Ah, ya, Torres. Seguro, ¿no? Sí, doctor, soy Torres, de la cámara prendida. Ah, ya, Torres. ¿Me dijiste que? ¿Cómo lo has definido? No, usted mencionó si una mamá mata a su hijo en la etapa perporal. En Yo la dije que era etapa, en el periodo puerperal. ¿Qué cosa es infanticidio o parricidio? infanticidio, doctor. ¿Por qué? Porque infanticidio se define como la matanza o la muerte de un hijo en la etapa corporal de la madre, ¿no? En su periodo corporal, que es 42 días. ¿Etapa puerperal o estado puerperal? Es bajo la influencia del estado puerperal. Bajo las influencias del estado puerperal. No del periodo puerperal, porque el periodo puerperal, pues toda madre va a sufrir siempre una alteración psicológica, mijito, que por acá, como ha nacido, le falta la tiernita, que por acá antes nace el niño, ya está más contenta, pero se puede deprimir un poco, una cosa por el estilo. Va a haber unas alteraciones, pero que no llegan a provocarle un trastorno de conciencia. Si hay un trastorno de conciencia parcial, y mata a su hijo, entonces estamos en un estado puerperal, que es lo que diferencia el periodo puerperal. No sé si me dejo entender. Tengo 3 madres. Me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Ya, tienes a Julia, Sí, doctor. tienes a María, y ya tienes a quién, a Rocío. María, las 3 tienen un parto, hace 3 días han tenido un parto. Rocío ha agarrado y como ha salido embarazada y sus padres viven en provincias y van a llegar a Lima y se van a enterar que ha tenido un parto y cosas por el estilo y tampoco no asistía a la universidad. Entonces Rocío lo que busca es agarrar, mata a su hijo, lo ahoga y lo mata y lo ahoga cosas y lo mete en el jardín. ¿Estamos? Sí, doctor. Ya. Julia agarra y tiene una alteración de conciencia, igual caso, se onubila parcialmente, o también le provoca una estrechez de conciencia y en esos momentos agarra y mata a su hijo. ¿Están siguiendo, no? La otra
agarra y hace un cuadro psicótico por todo lo que está pasando, que su papá viene al día siguiente, le va a encontrar, y se le hace todo un mundo en la cabeza y hace todo un cuadro, hace una crisis psicótica y mata a su hijo. ¿Quién es inimputable? Acuérdense ustedes, todo el psicótico que comete su delito en su fase psicótica es inimputable. ¿Estamos? ¿Se acuerdan lo que le dije el día de ayer o anteayer? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, si esta mujer hace un cuadro psicótico y mata a su hijo, ¿es imputable o inimputable? Es inimputable. 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 Ya, muy bien. Esa madre que agarró, como vienen sus padres y sabe que le van a encontrar al hijo y agarre, lo mata y lo mete al jardín, ¿es imputable o inimputable? Imputable. Es imputable. ¿no? Imputable. Es imputable, muy bien. Y se le debe sancionar con el mayor castigo porque está matando a una criatura porque no tiene defensa. Y tiene 3 días de nacido y está en el periodo puerperal. ¿O me equivoco? Sí, correcto. Sí, sí se 3 meses. encuentra. Y la otra que hace la crisis y hace este reche de conciencia que estamos hablando, ¿qué tipo de delito ha cometido? ¿Es imputable o inimputable? Imputable y es Ahí ha parricidio. estado, ahí, Imputable, doctor, la que está hace la bajo. estrechez de conciencia, ¿qué cosa es? Parricidio. Pero si tiene estrechez de conciencia, o sea, no es Doctor, capaz de ver la realidad completa. ahí está bajo la Sí. influencia del Está estado bajo la, puerperal. eso está bajo la Inimputable. influencia del estado puerperal. ¿Imputable o Inimputable. inimputable? Inimputable. Inimputable, doctor. Imputable atenuado. Ujú. No estás hablando de las imputabilidades atenuadas. Una de las imputabilidades atenuadas viene a ser el infanticidio. ¿Tiene ese código penal ahí a la mano? ¿Alguno de ustedes tiene el código penal a la mano? De tu compañero del grupo. Tupa. Sí, sí, doctor, justo puedo ahorita buscarlo. Cualquiera de tus compañeros mientras seguimos avanzando. Bueno, pero la idea se comprendió, ¿no? Una cosa es psicosis puerperal, otra cosa es estado puerperal y otra cosa es el periodo puerperal. El periodo puerperal es la parte fisiológica y cronológica que sigue después del parto. Y esa es una cuestión natural, ¿no? Porque esa etapa lo van a tener todas las madres que van a tener un hijo. Pero eso no les da el derecho de matar a su hijo, salvo que van a hacer con una imputabilidad atenuada si tienen una crisis, tienen un problema de alteración de la conciencia, una univulación o estrechez de conciencia. Bueno, entonces a eso se llama el estado puerperal. Eso condiciona que la mujer no pueda ser pues sancionada con todo el rigor de la pena, ¿no? Y la psicótica, la loquita, esa que mató a su hijo, metió al jardín, porque le dio la gana, porque sus padres venían. Entonces, esa sí está comiendo un parricidio. Entonces, cuando yo digo madre que mata a su hijo en el periodo puerperal, ¿qué cosa es? ¿Imputable o inimputable? Imputable. Imputable. Es imputable. Atenuado. ¿Qué? ¿Atenuado? No, es imputable en el periodo puerperal. Imputable. Es Imputable. imputable porque no hay nada que justifique que se Ujú. le rebaje la pena o que sea inimputable, ¿no es cierto? Sí. Si no, Doctor, toda la madre le da la gana de matar a su hijo y no pasa nada. Ahora otra pregunta. Para ver. ¿Está ahí Diana Ramírez? Está el Código Penal proyectado, doctor. Ya, pero ¿dónde está el infanticidio? No, ya pasé el parricidio. Creo que el infanticidio es en el artículo 110. Sí, sí, es el artículo 110. Diana Ramírez. ¿Está Diana Ramírez? Ya, Fanny, gracias. Déjame con Diana.
¿Está Diana o no está Diana? Bueno, voy a ponerle falta a Diana. No le escucho. ¿Escuchan a Diana o no? Delegada, pongo falta a Diana por dejar prendido su... La gente graciosa. Diana Ramírez. Falta, voy a ver cómo están sus asistencias. Santana. Santana tampoco. Buenas tardes, doctor. ¿Por qué demoras de contestar, Santana? Prendí mi cámara primero, por eso creo. Por eso no puedes, Santana, acá estoy presente y ya vas prendiendo tu cámara. Pues. Esa es la habilidad que tienen que tener los villarrealinos, ¿no? Les hacen una pregunta, levanten la mano lo que puedan contestar. Ustedes levantan la mano mientras van pensando la respuesta, ¿no? ¿En qué se vio? No vas a pensar la respuesta, esta es la respuesta. Y recién vas a levantar la mano cuando ya 20 levantaron la mano. Si sabes la respuesta más o menos, levanta la mano mientras estás recordando puntos acá o no. Pero a ver. Y la pregunta va para todos, ¿ah? Principalmente para los que están exponiendo. Miren, una madre está con 15 días de puerperio. Mata a su hijo de 2 años. ¿Cometió infanticidio o no cometió infanticidio? No. No cometió, doctor. ¿Por qué no? Si está, ya hace un estado puerperal, está ahí, hace una estrechez de conciencia y mata a su hijo de 2 años. Bueno, ¿quién levantó la mano? Sea. Sí, doctor. Oye, Sí, Sea, parece cometería. de la ultratumba, solamente veo tu sombra. Me da miedo. Me va a dar pesadilla en la noche, por tu culpa. Uy, veo, ¿ven? ¿Lo ven todos ustedes? ¿Ven lo que yo veo o no? En la oscuridad. No, parece, ¿de dónde es? Algo raro tenía, Sea, ahora te veo de costado. Bueno, te escucho, Sea. Y ahora sí ya, por fin ya, vuelve la tranquilidad. Por fin puedo respirar. Me da pesadilla, me voy a quejar y le voy a poner un examen que no va a pasar ninguna. Sí, doctor. ¿Te El escucho? paciente está, bueno, la mujer estaría en el influenciado por el estado corporal y ha perdido, pues, en esos momentos una alteración de la conciencia tiene. Y Ya. si mata a su hijo, pues, De 2 sería, años. pues, un infanticidio, porque ha matado Ya, ahí a su hijo bonito. Un con momentito. influencia del estado corporal. ¿Tienen lo del Código Penal, el artículo? ¿Lograron ubicar? Pónganlo en primera Sí, plana. Torres, de ahí está, primera doctor. plana. Pero lo veo a ver. Ya Torres, lee. Infanticidio, doctor. La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal será reprimida con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años, o con prestación de servicio comunitario Ya, de 5. ahí nomás. Según la jurisprudencia, a lo que va, este artículo dice cuando la madre mata a su hijo recién nacido, ¿no? O sea, durante el parto o bajo las influencias del estado puerperal, será reprimido. Bajo las influencias, está hablando del hijo que está naciendo. ¿Me dejo entender? No es porque si entonces la madre, le voy a dar otro ejemplo.
Pero el razonamiento decía está bien, porque puede traer a confusión este artículo, ¿no? Porque él está razonando bien, ¿no? Dice, la madre que mata a su hijo durante el parto, no lo ha matado durante el parto, pero ha matado a su hijo, es cierto, muy bien, ha matado a su hijo. O bajo las influencias del estado puerperal, se ha cumplido, ha matado a su hijo y mató bajo las influencias del estado puerperal, se han cumplido estos dos requisitos. Pero acá lo que no dice es el hijo que recién acaba que es el hijo que ha nacido, ¿no? Me dejo entender, el de recién nacido. Porque si no, pueden matar a su hijo de 18 años, de 16 años, y estaría cometiendo infanticidio. El infanticidio solamente se puede dar en el periodo puerperal. En el periodo puerperal de la madre. Puede cometer todo este tipo de delitos, pero no se está refiriendo a los hijos mayores ni menores, solamente se está refiriendo al hijo que recién ha nacido. Ahora, si esta madre mata a su hijo de 2 años, ¿es imputable o inimputable? Sea. Ahí, doctor, sería imputable. No, sería inimputable. ¿Por qué sería inimputable? Porque tiene su estrechez de conciencia. O sea, ¿qué cosa lo que hace que una persona sea imputable o inimputable? Que sufra una grave alteración de conciencia, que sufra un problema de enajenación mental, ¿no? Y eso es el condicionante. Y el nombre, el apellido que se le va a poner al hecho que está cometiendo es otra cosa. Pero ¿qué cosa justifica que sea imputable e inimputable? Es el hecho de en qué estado cometió el delito. Si el estado es una madre, puede tener una alteración de conciencia, puede tener una estrechez de conciencia sin teniendo hijos de adolescentes, por darles un ejemplo. ¿Puede haber? ¿Puede existir? ¿Alguno de ustedes puede tener una estrechez de conciencia o una alteración de conciencia en algún momento de su vida sin tener un parto? Sí, ¿Los varones pueden tener una estrechez de conciencia o no? ¿O necesitan parir? sí se puede. Cualquiera puede tener la estrechez de conciencia, esa alteración de conciencia. Ese estado, si se demuestra que cometió el delito en ese estado, va a ser imputable, pero va a ser imputable atenuado, me dejo entender. Pero se tiene que demostrar de que hubo esa alteración de conciencia. Una madre que hace una psicosis puerperal, bueno, ya superó el cuadro, le dio su tratamiento, no mató a nadie. Y después a los 5 años hace una crisis psicótica de 2 meses. No podemos decir que es una esquizofrenia, porque ya saben que la esquizofrenia tiene que tener un tiempo, ese cuadro de esquizofrenia tiene que estar por lo menos unos 6 meses. Tiene una reacción psicótica, ya si quieren llamarlo. Mata a su vecino, que la mira mucho. ¿Imputable o inimputable? ¿O imputabilidad atenuada? Inimputable, doctor. Está con un cuadro psicótico. Está psicótico. Así es. ¿Quién ha levantado la mano? Buenas tardes, doctor. Pepe Sí, Pimentel, sí, doctor. que te caracteriza por tu pregunta. Bueno, en realidad mi manito estaba levantada desde hace tiempo porque yo también quería acotar sobre los 2 años de la paciente, bueno, del paciente, y eso, claro, nos hace pensar de que no es hacia el hijo que acaba de nacer, ¿no? Sino hacia otro hijo, pero también me llama mucho la atención de la edad del paciente por el cuidado materno, o sea, es un hijo pequeño, el cual tiene mucha cercanía con la madre, ¿no? Es mucho más factible o es mucho más probable que si la paciente tiene algún problema psicológico de conciencia vaya a mostrar su agresividad hacia el hijo que tenga mayor, al que tengan bajo cuidado, ¿no? Pero usted también hizo la referencia, ¿no? Y si mata a un hijo de 18 años,
bueno, el de 18 años se puede defender, camina, podría luchar, podría estar más alejado. Entonces, creo que se podría poner distintos grados por el tipo de agresión, por a quién se dirige ese acto violento. No sé, esa es mi duda, ¿no? ¿Se puede poner distintos grados de gravedad? No, mira, acá estamos hablando de imputabilidad. ¿Es imputable? Si es imputable, se le sanciona de acuerdo a lo que diga el Código Penal. Una persona que es culpable de un delito va a ser sentenciado. Y esa sentencia, acuérdense ustedes, si ese delito se aprovecharon del título que tenían, pongamos, ustedes lo hicieron con un paciente, con una persona dependiente de ustedes, le van a poner la máxima pena. Cuando una persona depende de otra persona y ese agarra y se aprovecha de ese estado y mata, o sea, la pena va a ser mucho mayor, la pena va a ser máxima. Cuando estamos hablando del periodo puerperal, de la madre que tiene periodo puerperal cuando mata a su hijo durante el parto o bajo las influencias del estado puerperal, ¿no? O sea que comete poco tiempo nomás, inmediatamente del parto comete el delito. Está refiriéndose al producto que está naciendo o acaba de nacer. No está refiriéndose al producto que tiene 1 año o que tiene 6 meses, pongamos, ¿no? Ni 18 años, ni 20 años. Está hablando del producto que acaba de nacer. Si comete un homicidio en estado puerperal de recién nacido, entonces ahí estamos hablando del estado puerperal. Va a ser imputable atenuado. O esa estrechez de conciencia a esa mujer le puede dar en cualquier momento. Y si mata a su hijo fuera del periodo puerperal, puede tener, ella ya había pasado, su último parto ha sido 5 años, tiene una estrechez de conciencia, mata a su hijo, mata a su vecino, mata a quien sea, pero lo mata bajo esas condiciones, no puede ser imputable. ¿Por qué no puede ser imputable? Porque hay una estrechez, hay algo que está atenuando. ¿Y qué está atenuando? La alteración de conciencia. Lo mató con cuadro psicótico. No puede ser imputable, pues entonces tiene que ser inimputable. ¿Por qué tiene que ser inimputable? Porque estaba psicótico. Y eso funciona para cualquiera y en cualquier momento. No sé si me dejo entender, ¿ah? ¿Qué dice Gracias. Diego? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió, doctor. Sí, se me entendió. La pregunta. Ya sí. Doctor, Sí. doctor, Sí, ¿alguien quiere preguntar? sí, doctor, una consulta. Entonces, si el paciente, si bueno, en este caso una mujer, ataca pues, o mata a una persona en estado, no diré, claro, pues, bajo la influencia de un estado psicótico, digamos, o No, pues, puede estar en estado puerperal. Porque está dentro del periodo puerperal y hace una nivelación de conciencia, una estrechez. Está, en ese momento tiene un cuadro de estado puerperal, porque eso se está dando dentro del periodo puerperal. Pero no, si mata a una persona, a otra persona, no le vas a poner infanticidio, pues. Porque se dice infanticidio solamente cuando está el hijo cuando el hijo es un recién nacido. claro, ya entendí. Entonces, ahí sería, en el adulto sería pues inimputable, ¿no? Ya más o menos le pondríamos como La estrechez de conciencia te da imputabilidad atenuada. Eres responsable, pero te van a sancionar, te la van a disminuir. ¿Por qué? Porque no estabas totalmente consciente de tus actos. Pregunta nomás Gracias. si no has entendido. Doctor, Sí, escucho. Pregunta, levanta, foto, cámara, acción. Sí, te escucho. entonces en el caso que usted dijo de la madre que tenía su recién nacido y tenía su hijo y matas a su hijo de 2 años, no sería infanticidio.
No, solamente se da cuando mata a su hijo recién nacido, o sea, al que acaba de nacer. Se da esa figura de infanticidio solamente cuando mata a un recién nacido. Entonces, ¿no sería infanticidio? ¿Qué sería? ¿Parricidio? No, parricidio no. Sería un homicidio nada más. Sería un homicidio Gracias. atenuado, ¿no es cierto? El parricidio es un homicidio gravoso, o sea, es un homicidio que se le debe dar la pena máxima por haber matado a su hijo indefenso. Solamente la atenuación podría ser por su alteración de conciencia, por un cuadro psicótico o de repente por un cuadro de demencia, o también pues depende del grado de demencia o también por un retraso, por una persona que tiene retraso mental, pues, ¿no? Bueno, yo creo que en vez de aclarar, se los he puesto más difícil. Ya, bueno, eso no es mi problema, porque se supone que ustedes han hecho psiquiatría y yo no voy a comenzar a enseñarles psiquiatría nuevamente. Sigue nomás, Diego. Sí, doctor. Bueno, continuando con el último, que era la inimputabilidad. En sí, ¿qué es inimputable, no? Es aquel persona que padece un proceso enajenante que anula una de estos tres, que sea la capacidad de conocer, de actuar y también su voluntad, ¿no? En estos casos, en estos casos, la persona es totalmente irresponsable y en estos casos como estaba mencionando, ¿no? Vamos a tener trastornos neurocognitivos mayores, como podría ser las demencias, en este caso, como estaba mencionando antes, también la psicosis puerperal, también trastornos mentales transitorios espontáneos o los miedos insuperables, ¿no? Ahora, siguiente. Bueno, en términos generales se va a reconocer tres criterios a los cuales se debe analizar lo que sería la imputabilidad. En sí va a ser el biológico, el cual se asocia más que todo a una inmadurez o el déficit neurobiológico, que justifica la existencia de una alteración que pone en tela de juicio lo que sería la inimputabilidad de un individuo, ¿no? Vamos a tener que la minoría de edad es el ejemplo clásico de este tipo de inimputabilidad, ya que se considera que estos individuos no han alcanzado una madurez neurológica que les permita conocer la naturaleza de lo que es un acto ilícito para actuar y mantenerse de manera consciente en consecuencia, ¿no? También vamos a tener un criterio psicológico, el cual evalúa la capacidad del entendimiento y la autodeterminación. Incluye más que todo cualquier enfermedad que afecte el coeficiente intelectual o que altere la capacidad volitiva de una persona, ¿no? Para determinar que un individuo es imputable debe documentarse la ausencia de un trastorno mental y de existir que ya sea permanente o transitorio, se considera la posibilidad de una inimputabilidad. Y tenemos también lo que sería el criterio social, que se analiza más que todo el marco sociocultural de los individuos para determinar si la conducta se acomoda o no, o la consideran como normal o si esta conducta es considerada normal, ¿no? En determinada cultura. En estos casos se contempla pues a individuos con diferentes culturas, orígenes étnicos, así como personas que ya sea por una falta de regulación cultural, digamos, no sean capaces de comprender la ilicitud de una conducta, como es el caso de, digamos, las personas analfabetas o las personas que no hablan español. Ahora, para decirse que una persona es imputable, debe existir tres elementos, ¿no? Que se encuentren intactos y conectados entre sí, lo que sería la voluntad, el juicio y el razonamiento. Y la situación legal en la que un individuo carece de alguna de estas tres características se va a denominar inimputabilidad. Siguiente. Y ahora, como estaba mencionando, ¿no? ¿Cómo se relaciona con la psiquiatría la inimputabilidad? Si bien estaban algunos ejemplos anteriormente, acá lo vamos a tener más en claro, lo que sería la psicosis con base orgánica es inimputable. Vamos a tener que todas las psicosis funcionales son inimputables en la fase aguda y tienen imputabilidad atenuada o restringida cuando ya están en una fase de remisión o residual. Todas las neurosis son imputables, excepto lo que sería la neurosis histérica disociativa. La neurosis obsesiva puede tener una imputabilidad
restringida o atenuada, vamos a tener que todos los trastornos de personalidad son imputables, excepto el trastorno de personalidad borderline cuando se encuentra haciendo picos psicóticos o micropsicosis, ¿no? El de retardo mental moderado y grave son inimputables, mientras que el de retardo mental leve tiene una imputabilidad atenuada. Y el estado puerperal, como estábamos mencionando anteriormente, el estado puerperal es imputabilidad atenuada, mientras que la psicosis puerperal ya es inimputable. Dime, ¿de dónde lo has sacado, Diego? De Takahashi, el manual moderno, doctor. ¿De dónde? Medicina forense, el manual moderno Takahashi. Takahashi, ¿de dónde? ¿De México? Sí, doctor. ¿Lo tienes ahí a la mano? No. Me vas a escribir en el WhatsApp, ¿ya? Porque me ha sacado alguna copia de lo que a veces se pongo. Y todo esto, lo que has mencionado, es todo lo que yo siempre les digo a los alumnos, de hace tiempo atrás. Ya, bueno, todavía falta. Siguiente. Bueno, ya pasamos con lo que sería el código penal peruano, ¿no? En sí, más que todo, inimputabilidad en el Código Penal peruano. Ahora, vamos a tener que, según el artículo 20 del Código Penal peruano, vamos a tener, va a decirnos, ¿no? Que está exento de la responsabilidad penal 1, el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepción de la realidad, o no posea facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto para determinarse según la comprensión. 2, lo que sería el menor de 18 años, el 3, el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las siguientes circunstancias, que serían, por ejemplo, lo que sería la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, la falta de provocación suficiente de quien hace la defensa, ¿no? También vamos a tener que el que ante un peligro actual o insuperable de otro modo que amenace la vida o la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro siempre que concurran los siguientes requisitos, que va a ser cuando la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza el bien protegido resulta predominantemente sobre el interés dañado, y cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro. Vamos a tener que, ante un peligro actual y no inevitable de otro modo, que signifique una amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien tiene estrecha vinculación, ¿no? Ahora, no precede esta extensión si el agente pudo exigírsele, si al agente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las circunstancias, especialmente si este causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica. Ahora, siguiente. Tenemos también al que obra por una fuerza física irresistible proveniente de un tercero de la naturaleza, el que obra compelido por medio insuperable de un mal igual o mayor, el que obra por Ahí nomás, disposición. Diego, esto ¿Sí? ya, porque al comienzo del curso con ustedes se les dijo que lean el Código Penal y todo lo que es la parte de homicidio, ¿no? Se supone que esto ya lo saben. Y si no lo Ya. saben, solamente es cuestión de leerlo, pues. Ya, siguiente entonces. Bueno, acá también tenemos los artículos 21 y 22 que son con respecto, bueno, el artículo 21 nos va a hablar de lo que sería la responsabilidad restringida o atenuada. El artículo 22 nos habla de la responsabilidad restringida por la edad, ¿no? Y ya para continuar también, damos siguiente. Ya, en este caso vamos a hablar de lo que sería la simulación, ¿no? Ahora, en sí, la simulación podemos concebirla como la actitud psíquica consciente y voluntaria donde se representa plásticamente un determinado evento mórbido con la intencionalidad o finalidad utilitaria de engañar a un tercero, ¿no? Ahora vamos a tener algunos rasgos distintos. Pero define simulación. ¿Qué cosa es simulación? En 2 palabras. Podemos, por ejemplo, digamos, cuando una persona
Bueno, a ver, ¿cómo puedo diferenciar la simulación con una persona? No puede ser finge, ¿cómo podría decirlo? Cuando cuando intenta recrear, digamos, Espérate un ratito. un evento. Espérate. Luz Ramos. ¿Está Luz Ramos o no? Otra falta. Diana Ramírez y Luz Ramos, por si acaso. Ya así se presenten, asiste con su micro prendido. Consuelo Velázquez. Me llamo Diana Ramírez. Consuelo Velázquez. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Ya, ok. ¿Quién tiene por simulación? ¿Se me puede ver, doctor? No, pero bueno, pero anda hablando. Bueno, vendría a ser Bueno, mira. no tengo muy claro eso. ¿Alguna vez has faltado a clases? Sí, Cuando doctor. eras niña, adolescente, ¿faltabas al colegio? Sí, doctor. ¿Y alguna vez no has ido al colegio a pesar diciendo que estabas enferma, pero estabas sana porque tenías que ir a otro sitio? Sí. Entonces tú estabas simulando estar enferma. No estabas enferma, pero simulabas estar enferma. Eso es lo que hace la simulación. Tupa. Sí. Entendido, en dos palabras. O sea, Sí. ¿qué simula? Una persona simula, o sea, aquella persona sana que Se hace la hace el enferma. enfermo. ¿Y la disimulación? La disimulación es al revés, es una persona enferma que se hace el sano, digamos. Claro, que aparenta ser sana, ¿no es cierto? Ya, ¿y cuál es la diferencia de la hipersimulación sobre la sobresimulación? Bueno, la sobresimulación era cuando una persona enferma exagera sus síntomas y la hipersimulación es aquella persona que exagera la sintomatología que exagera una sintomatología cuando es observada o cuando está siendo vigilada. ¿Y la metasimulación? La meta es cuando la persona tenía una enfermedad, esta enfermedad ya remitió, ya remitió y finge los síntomas. ¿Y la síntoma simulación? Síntomas, simulación, doctor. Sí. Síntomas, simulación. ¿Sería cuando una persona simula síntomas de alguna patología? O sea que a usted yo le vendo cebo, grasa, sapos y me creen lo que les digo. No existe. No existe. Entonces tu respuesta es decir, no existe. No existe. ¿Y de dónde me sacas tú esa definición? No, es que como dijo, sí. Ya está bien, pues, que sean ustedes intelectuales, futuros médicos, pero ya, pues, de ahí a vender sapos, culeras, ya se están pasando, ¿no? Por eso que uno debe de saber y decir, eso no existe, eso no hay, ¿no? Listo, ¿qué más tienes? Sí, doctor. Bueno, estaba mencionando, ¿no? Que los rasgos distintivos de la Ya, simulación apúrate es... lo de simulación, ya en dos palabras estamos hablando. Sí. Ya, bueno. ¿Cuáles serían los motivos para una simulación en sí? Rehuir lo que A serían ver, los dime una objetivos. cosa, dime una cosita, vamos a ver, un Sí, ejemplo. doctor. Estamos en un sitio psiquiátrico y hay una persona que está, que siempre tenía su perrito Toby.
Pero el perrito Toby era un perrito, pues, invisible, porque este señor Ramírez agarraba una cuerda y caminaba por todo el hospital. Y tú le decías, ¿qué estás haciendo? Estoy paseando a mi perrito Toby, ¿no? Pero en realidad no tenía nada, porque él agarraba y estaba aparentando una cuerda que unía al perro, ¿no? Y hablaba, Toby, ¿cómo se llama? No te ensucies. Y seguía hablando, ¿no? Y el médico siempre le decía todos los días, por el chequeo le preguntaba, señor Ramírez, ¿y cómo va su perrito Toby? No, doctor, ¿cómo se llama? La vez pasada, semana pasada, se enfermó y bueno, le tuve que dar algunos medicamentos para que se sane, pues, ¿no? Ya, el médico pues agarraba y, tienes que tener mucho cuidado con tu perrito Toby, ¿no? Parece que tu perrito Toby es bastante cariñoso. Ramírez le decía, sí, es muy bueno, solamente tiene 2 años y medio y me está acompañando. Muy bien, muy bien. Y así todos los días iba, hasta que después de un mes, y el médico se fue de viaje y regresa y comienza a evaluar nuevamente a sus pacientes. Claro que había dejado otro médico para que los evalúe. Y él agarra y comienza a preguntarle al señor Ramírez, y lo ve caminando y le dice, señor Ramírez, ¿puede venir por acá? ¿Puede venir un momentito? Tenemos que hacerle una evaluación. A mi doctor, ya, encantado. ¿Y qué pasó con su perrito Toby? Y él dice, como doctor, no sé, no le comentaron. No, yo ya no creo que se llama, a mí me dijeron que no existía Toby, entonces de esa fecha yo ya no lo tengo, ¿cómo se llama? Ya no existe Toby para mí, doctor. Ah, qué bien que has mejorado. O sea que Toby ya no existe. No, doctor, esa es una situación que antes cuando estaba mal yo quería tener un Toby, un perrito Toby, ¿no? Ah, qué bien, vamos a darte de alta. Entonces el hombre se va, el médico se va, le dice a la enfermera, mañana vamos a evaluar nuevamente al señor Ramírez para darle, ¿cómo se llama? Posiblemente le vamos a tener que dar de alta porque ha mejorado, ¿no? Ya no está con sus alucinaciones. Total que, cuando menos piensa el médico, el señor Ramírez le dice, Toby, engañamos al doctor. ¿Qué cosa pasó ahí? Una disimulación. ¿Seguro? Porque se dice. Bueno, también podría ser una hipersimulación, porque es cuando fue vigilado, nada más. Es una disimulación, pues. Ah, También, disimulación. Dije disimulación. sí, pues lo dijiste, pero marcaste y después dudaste y marcaste otra cosa. Y eso Suele te pasar. quitó los 0.3 puntos que puede valer esa pregunta, de verdadero o Sí, falso. a veces ¿Qué me más pasa. tenemos? Ya, Bueno, modalidad de simulación sí, ya pasamos. sí, siguiente. Vamos a tener lo que serían las formas clínicas de una simulación. En sí vamos a tener la pasiva, activa y las osteoporosis. En sí la pasiva pues dominan en ellas todos aquellos procesos psicopatológicos que implican la inhibición psicomotriz. Por ejemplo, tenemos mutismo, fenómenos psíquicos relacionados con depresión. Activas tenemos que predominan en ellas los cuadros de excitación psicomotriz que no guardan correlación con ningún tipo de nosología que sustente esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos verborragia, manía, brotes psicóticos, sintomatología de intoxicación y las estuporosas que son menos frecuentes y serían unas variantes, ¿no? De lo que serían las pasivas. Por ejemplo, expresiones de estupidez, mirada fija o hacinamiento, ¿no? Siguiente. Un momentito, ya que has traído eso, vuelve. Me estás hablando o me estás diciendo que las formas clínicas que se ven en los casos de simulación, vemos gente que hace una simulación pasiva, otras activas y otras estupurosas. Cuando hacen una simulación pasiva, uno los interroga y estos hacen un mutismo y tratan de aparentar una depresión. ¿Eso es lo que me trata de decir? Sí, doctor. O sea, ese mutismo, fenómenos psíquicos relacionados con la depresión, ¿lo tienen o no lo tienen?
O sea, ¿me entiendes, no? O sea, que es una persona que trata, que hace mutismo, fenómenos psíquicos relacionados con una depresión, o es una persona que tiene ese problema, que tiene una depresión y hace mutismo. no, que tiene y hace ese problema. No. Ujú. Acá lo que trata de, me imagino que lo que trate, no sé, los antecedentes que de dónde lo ha sacado, pero me imagino que son personas que en los casos de simulación vienen pues vienen calladas, tratan de no hablar y tratan de hacerse que están depresivos, ¿no? Callados, se hacen los que lloran, los que no duermen, ¿no? O sea, tratan de dar algunas sintomatologías. Y tratan de simular una depresión, pues en la práctica, ¿no? Por eso que tienen sintomatología pasiva, que hay otros que son activas, que es muy diferente, ¿no? Que hay gente que por tratar de simular comienza a hablar como loquito, ¿no? Habla por aquí y habla por otro lado, que es la verborrea. Me imagino que a eso te estás refiriendo. Predominan en ella los cuadros de excitación psicomotriz que no guardan correlación con ningún tipo de nosología que lo sustente. Claro, están simulando, pues es que hay mucha gente que trata de hacerse el enfermo, pero la sintomatología que tratan de expresar a su médico no coinciden ¿cómo se llama? Con el cuadro que quieren representar, pues, ¿no? Pongamos una esquizofrenia, hacen todo un cuadro de trastorno de personalidad, por otro ejemplo, ¿no? Se equivoca, como no son médicos, pues hacen un sacochado, ¿no? A eso se refiere. Bueno, pasa, esto toca que... Sí, siguiente. Bueno, acá es más que todo con respecto al derecho penal, ¿no? Lo que es esto, la simulación del acto jurídico, simulación absoluta en el artículo 90, que diga 190, la simulación relativa en el 191, la simulación parcial 192, la acción de nulidad del acto simulado en el 193 y el 194, que sería la inoponibilidad de la simulación, ¿no? Esto ya como el doctor, como estaba mencionando, pues ya tenemos que tenerlo leído. Siguiente. Este es un video sobre lo que sería una simulación, lo que por el tiempo es un video donde, Ya, de una vez ponlo, sí, quiero verlo. no, donde son dos personas dando un ejemplo de No, una quiero verlo simulación. primero, quiero Ah, verlo. ya. Si se puede proyectar, por favor. Los seminarios no me lo hago han conocer a mandado los hasta ojos ahora. es ver su cara. Y Buenas tardes, soy la interna Grisel Ñahuel Salcedo de la doctora Nicole. ok, en este momento le voy a pedir algunos datos. Dígame sus nombres y apellidos completos, por favor. Jessica Beltrán Figueroa, Ok, ¿cuál es su edad? 21, Perfecto. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 12 de noviembre de 1999. ¿Con quién vive usted? ¿Cuál es su grado de instrucción? Superior. Ok, bueno, listo. Empecemos. ¿Cuál es el motivo por el cual usted estableció esta denuncia? No sabría por dónde comenzar. Ok, a ver, Verónica. Quiero decirte que puedes tener la absoluta confianza para poder contarme todos los hechos. Sé que puede ser difícil volver a recapitular todo lo sucedido, pero poco a poco lo vas a hacer hoy día, ¿ok? Para que yo te pueda ayudar, ¿sí? Sí, está bien. Yo estoy denunciando al señor Bustamante porque violentó sexualmente de mí. A raíz de esto no he podido dormir. Lo único que hago cuando cierro los ojos es ver su cara. Y los días que logro dormir, tengo pesadillas con él toda la noche. He buscado sobre los síntomas de este tiempo y me he dado cuenta que son personas que sufren de estrés postraumático las que sufren estos síntomas. Además,
También me dan a veces ataques de pánico, donde siento en ese instante que hasta me voy a morir. Comprendo, Jessica. Muchas veces estos sucesos desatan estrés posterior al del suceso. Y es totalmente normal, ya que por esto nadie debería pasar. Sí, exacto. O sea, a veces me siento muy alterada cuando salgo a la calle. Siempre cada 2 minutos volteo atrás mío a ver si hay alguien que me sigue, que me quiere hacer daño. Y todo esto es por culpa de lo que pasó ese día. Entiendo. Debe ser muy complicado sentirse en ese estado de vulnerabilidad constante. El día de hoy yo te voy a ayudar, ¿ok? Para que hagamos justicia y el Señor pueda pagar por todo lo que hizo. Ok. Bueno, cuénteme, ¿de dónde usted conoce al señor Bustamante? Yo lo conocí, él es el papá de mi amiga. Hace 4 años atrás lo conocí porque yo inicié la universidad junto con ella y como iba a su casa a hacer trabajos y que nos dejaban en la universidad, nos terminamos, ella me lo presentó y ahí nos conocimos. Claro. ¿Cómo se llama su amiga y cuál es la relación que tiene con ella actualmente? Actualmente, perdón, ella se llama Liliana y actualmente no nos hablamos. Yo le conté lo que pasó con su padre y ella me amenazó y me dijo que iba a acabar con mi carrera y con mi vida social si es que yo llegaba a hablar y por eso me mantuve callada este tiempo. Comprendo. ¿Cuándo sucedió este acontecimiento? Pasó hace 2 meses, exactamente el lunes 23 de julio a las 3:30 de la mañana. Yo ese día me quedé en la casa de Liliana porque como en ese tiempo éramos mejores amigas, era normal que me quedara algunas noches con ella. Y esa madrugada me dieron ganas de ir al baño y al salir me encuentro con este señor afuera y me dice si lo puedo acompañar a su despacho porque quería hablar unas cosas como que le preocupaban de su hija y yo inocentemente le creí porque no sé, no vi nada malo en eso y de ahí no recuerdo nada más. Es comprensible que tengas los recuerdos borrosos de ese momento, pero quizás, no sé, ¿te podrías acordar qué llevaba puesto el señor en ese instante? Sí, él llevaba una camisa blanca, también un pantalón de vestir negro y un reloj muy grande. ¿Venía de algún lado para que esté vestido así? Lo siento, me siento algo ahogada. A ver, tranquilo, tranquilo. Hagamos esto, ¿sí? Vamos a respirar juntas, inhalemos, exhalemos. Por segunda vez, inhalemos, exhalemos. Por última vez, inhalemos, exhalemos. ¿Listo? ¿Te sientes un poco mejor? Sí. Entonces, ¿me podrías mencionar algo más que haya pasado el 23 de julio? El 23 de julio, sí, el 23, ya no recuerdo nada más. Disculpe, realmente me siento mareada y tengo náuseas, no puedo seguir con el procedimiento. Ok. Después de haber tenido 2 sesiones con Jessica y una con el señor Bustamante, llegué a la conclusión de que ella había creado toda esta historia, ya que ellos dos habían mantenido una relación por varios meses, hasta que él decidió terminarla porque se dio cuenta de que estaba haciéndole mucho daño a su familia. En las entrevistas yo me di cuenta de que ella estaba creando los diversos signos patológicos de la enfermedad. No obstante, ella se dio cuenta de que estaba contando todo de manera correcta y que esto era algo inusual para su condición, dejándola en evidencia y entrando en un estado de nerviosismo completo. Buenos días, Beck. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias por preguntar. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras en estas unidades privadas? Me mandó tu caso porque la familia Balbuena te está señalando a ti como la principal sospechosa de la desaparición de su hijo, Mariano Balbuena. Sigo sin entender, ya que yo nunca atentaría contra la vida de una persona, y mucho menos contra la de Mariano porque él es un gran amigo mío y socio. Entiendo, Beck. Es normal que sientas eso. Yo te voy a ayudar el día de hoy para demostrar tu inocencia, ¿ok? Pero necesito que me ayudes a responder algunas preguntas. ¿Estamos? Sí, no se preocupe, yo estoy dispuesta a ayudar con todo lo que ustedes deseen. Perfecto, me encanta tu actitud. Empecemos. ¿Cómo comenzó tu relación amical con Mariano? Bueno, lo conocí en una reunión de socios donde realmente va la gente como yo. Perdona, ¿cómo como tú? O sea, de la clase alta. Pero eso no significa que las otras clases sean menos, para nada. Yo respeto mucho a las personas y a los trabajadores. Y no sería amiga de Mariano porque de hecho él empezó siendo un simple empleado de mi empresa. Entiendo. Por lo que he escuchado, el primero fue tu empleado y ahora es tu socio. ¿Cómo llegó a ser tu socio? Bueno, nos volvimos socios cuando empezamos a frecuentarnos. Me di cuenta de sus competencias y creo que una persona inteligente jamás dejaría ir a alguien con muchas habilidades como las que él tiene.
Ok, me comentas que eran muy unidos. ¿Ustedes pasaban mucho tiempo juntos? Sí, claro, una vez, bueno, me encontraba viendo sus publicaciones pasadas y me di cuenta que le gustaba ir al cine, así que lo invité y empezamos a frecuentarnos desde ese entonces y aquí compartíamos los mismos gustos. Ok, pero hay algo que no logro entender. ¿Cómo si pasaban tanto tiempo juntos, tú no tenías entendido que Mariano había desaparecido? O que hasta el día de hoy no se sabe dónde está y cuál es su paradero. Sí, lo que pasa es que yo volví a retomar una actividad que practicaba hace muchos años y ese día me encontraba realizándolo. Entonces, bueno, supongo que usted tiene hobbies, ¿verdad? Claro, así como soy doctora, también soy persona y en mis tiempos libres me gusta practicar el tiro al arco. ¿A ti? Qué interesante, yo practico algo muy parecido, pero con diferente instrumento, es decir, tiro deportivo. De hecho, lo llevo a un nivel mucho más alto porque desde muy pequeña he concursado en muchas competencias y la verdad es que, como siempre, destacando. Así que eso de disparar y tirar a un simple cartón no va conmigo, yo soy más radical y lo hago con animales. Claro, supongo que usted siempre apunta alto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cualquiera no puede practicar este tipo de actividades, pero ¿desde qué edad comenzaste a realizarla? Desde los 6 años, a esa edad todos los niños son más flexibles y siempre están aptos a aprender algo nuevo. Claro, buen punto. Volviendo un poco más al tema, antes de volver a esa actividad que tanto te apasionaba, ¿tú llegaste a sentir algo amoroso por Mariano? No, jamás. Yo en ese entonces me encontraba con un chico, estaba saliendo, pero no. La verdad es que estar en una relación a mí me asfixia y no, creo que me basto conmigo misma y a la única persona a la cual necesito en este mundo es a mí. Correcto. Primero tenemos que sembrar el amor propio para poder compartir algo con otra persona. Muchas gracias. Claro. Hasta luego. También conocido como psicopatía. Ella durante todas las entrevistas trató de ocultar la sintomatología de la enfermedad. Sin embargo, habían algunas frases narcisistas, algunas acciones que ella había cometido las cuales carecían de empatía, o su clara promiscuidad sexual, las cuales la delataban. Respecto al caso de Bien. Sí, doctor, para terminar esto, mencionar lo que es la farmacodependencia. Disculpe. En sí la farmacodependencia es, según la OMS, ¿no? La farmacodependencia, el consumo de drogas es causada por la interacción entre el organismo y el fármaco capaz de modificar el comportamiento de la persona y es más que todo un fenómeno biopsicosocial, ¿no? Que se presenta en varios sectores de la población, especialmente en personas más jóvenes, causando serios problemas, por lo que se considera un grave problema de salud pública, ¿no? Vamos a tener que va a haber los diferentes signos y síntomas a nivel de actitud, emociones, sentimientos, voluntad, conciencia, ¿no? Conductas, fanfarronería, desobediencia, manipulación, violencia, cognición, maquinación, cálculos, ideas suicidas, paranoides, ¿no? Vegetativos como inapetencia, somáticos, adelgazamiento, palidez, congestión conjuntival. Siguiente. Ahora, en sí, como característica vamos a tener que hay una existencia de una personalidad vulnerable, una gran impulsividad, una baja tolerancia a la frustración, incapacidad para la demora, una fuerte tendencia a evadir la realidad, desintegración familiar o antecedentes de alcoholismo en los padres, ¿no? También una tendencia a transgredir lo prohibido y a desafiar la autoridad. Siguiente. Y pasamos por lo que sería importante, que serían los tipos, ¿no? de dependencia. Más que todo vamos a tener dependencia tanto física como una psicológica. En sí, en la física vamos a tener lo que sería el síndrome de abstinencia y la síndrome de tolerancia, ¿no? En sí, el síndrome de abstinencia, pues van a ser síntomas psicológicos y físicos que se van a dar al momento de dejar o suprimir la droga. El síndrome de tolerancia va a ser que el paciente necesita más droga de la que consumía inicialmente para poder tener el mismo efecto o el efecto deseado, ¿no? Ahora, con respecto a la dependencia psicológica, pues vamos a tener que este se da cuando que en sí todo es más que todo mental, ya que el organismo no pide el fármaco. Vamos a tener una sintomatología más que todo psicosomática en este caso. Con respecto a la neuroadaptación, más que todo es un proceso de adaptación neuronal a la presencia de una droga, es decir, que hay una sensibilización producida a nivel de la sinapsis donde se compromete el mecanismo de neurotransmisión. En sí, esta sensibilización más que todo es un proceso irreversible. En estos aspectos son intensamente investigados en la actualidad todavía. Siguiente.
paso con mi compañera, que va a hablar sobre lo que sería la toxicología forense. Sí, doctor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre toxicología forense. Bueno, vamos a ver primero las definiciones de manera general. Un chiquito. Sí, doctor. A ver, tu compañero habla de farmacodependencia. El síndrome de abstinencia, ¿qué cosa significa? Síndrome de abstinencia. Sí. En este caso, síndromes o síntomas que se dan alejar o suprimir una droga. ¿Qué pasa? Sí, doctor. Sí, explícame. Pueden Defínelo. ser pueden ser, bueno, síntomas que se dan al dejar o cuando se suprime una droga, o pueden ser, no sé, Para hablar de síntomas. dependencia, ¿qué cosa tengo qué tiene que haber, ¿no? Para una dependencia de una droga? eh, Para hablar de una dependencia de una droga tiene que haber síndrome de abstinencia y ¿qué otro síndrome? El síndrome de tolerancia. Y además se tiene que encontrar la incapacidad de abstenerse y la incapacidad de detenerse. La incapacidad de abstenerse significa de que te brindan, quieres tomar, vamos a tomar una copita y tú dices, nunca de dices no, abstenerse, no no puede decir siempre que vas a no. aceptar. Y la incapacidad de detenerse es que cuando ya se sentaron a tomar, ya no quieren No dejar, terminan. ¿no? Son los últimos en salir de la fiesta, ¿no? Ya no tienen capacidad de detenerse. Aparte del síndrome de abstinencia y el síndrome de tolerancia. ¿Cuándo hablamos del síndrome de tolerancia? Cuando Tolerancia. se debe necesitar más droga que la que inicialmente ha sido consumida, ¿no? Para poder tener el mismo efecto. Así es. ¿Y cuándo existe la dependencia psicológica? ¿En qué tipo de droga? ¿En qué tipo de droga? No sé, doctor. Generalmente Pero es en la marihuana. Bien, no tengo tiempo, delegada. Creo que este es el último tramo, ¿no? De la farmacodependencia, toxicología. Sí, doctor. Falta la estamos, compañera Trujillo y otra compañera. Ya ven, no hemos terminado. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos, Merani? Delegada. Bien, esas dos partes que faltan lo dejamos para los que han salido jalados y y anoto pues alguna de lo de toxicología y cuál sería la otra. ¿Estamos de acuerdo o no? Doctor, ¿me escucha? Sí. Ay, se me colgó de la computadora. Le decía, a Lo que raíz te de esto, decía era que estas dos partes que faltan hablar todavía de poner, lo dejamos para después del examen. De todas maneras tenemos que desarrollarlo. Todavía nos queda una semana. doctor, y si viene en el examen no se ¿Cómo? puede hacer después de esto. ¿Perdón? Le digo, si se hace el examen después de desarrollar ese tema, o sea, mover el examen. ¿Que muevo el examen para dónde? Para otra fecha, doctor. Para el No, 23. no, ya hablé con los colegas para el día viernes. Ya separaste aula, ¿no?
Sí, doctor, ahí lo separo mañana. Seguro. Ya todo lo desarrollamos para después. O sea, no hay forma, doctor, de decirle al doctor Carreño para que, y el doctor Cruz, no, a paso para hacer el examen después. ¿Para cuándo? Para el 23, que es la última fecha de legal. ¿Para el día 23? Sí, para el miércoles. ¿Y cuándo comienza el otro grupo? El 20, bueno, usted como hace miércoles y jueves, creo que empezarían ellos el 24 o ya empezarían el 2 de septiembre. Y estos jóvenes no se han comunicado. Creo que la doctora Guerrero ya estaba hablando con la otra delegada para que avancen su trámite de la morgue y todos los documentos. Creo, no lo sé. Yo creo que sí, pero no me han pasado la voz. Voy a jalar las orejas. Ya programaron todo su guardia, todos sus turnos. No lo voy a aceptar. Voy a cambiar, para que aprendan. No, el día viernes de todas maneras tenemos el examen. No ponemos estas dos partes. ¿No va a venir entonces la parte de toxicología? No entra a la parte. ¿Qué tiene toxicología? Salvo que hayamos hecho algo, ¿no? Para avanzar rapidito las transparencias. Ya. Salvo que algo de esto hayan desarrollado en sus rotaciones, ¿no? Como el alcoholemia y cosas por el estilo. No, alcoholemia no hemos hecho, doctor, en práctica. No han hecho práctica. ¿Cuándo tienen ginecología? El 21. Y el 22 tenemos con las doctoras Hanampa, Guerrero y Godoy. Con las Por eso le doctoras. decía que ese día va a ser matanza. ¿Ese día qué? Ese día va a ser matanza. ¿Por qué? Porque ya nos dijo la doctora, ya van a venir 2 exámenes. Van a ser 2 horas cada examen. Por eso decíamos si con usted podía ser el miércoles 23. El miércoles 23. Ya. ¿Y cuándo desarrollarían sus compañeros esto? El viernes 18 puede ser hacerlo. Ya, el 18. ¿De qué horas a qué horas? Wendy, Fanny, a las 4 está bien. O 3. Ese día tenemos práctica con Carreño en el instituto, de 3 ¿Y a cómo 7. van a dar el examen? Ah, ya, entonces. El jueves puede ser. No, escúchame un ratito. ¿Cómo puede haberse programado el examen para el viernes si tenían una rotación con el otro Carreño y no han dicho nada? Y el doctor Carreño tampoco me dijo, y usted estaba programando con el doctor Carreño, curiosamente. Doctor, Doctor, porque el examen era vamos al en la- mediodía. Examen al No. mediodía. Claro, porque era temprano el examen y ya después No, la el examen nunca se programó temprano. El examen siempre estaba programado para las 3 justamente, con el doctor Carreño.
El doctor Carreño tiene guardia, creo, ese día. Toda la programación de los turnos tienen que coordinar previamente con la delegada. Ustedes no pueden agarrar y van a estar haciendo lo que quieran, ¿no? No, doctor. Claro, ¿Ah? su grupo tiene turno el viernes a las 3, ¿no? Con el ¿Quién? doctor Carreño. Pero usted había coordinado con el doctor Carreño y con el doctor Apaza para hacer el examen el viernes. Entonces, No, yo no, ¿cómo el doctor Carreño no tiene nada que ver acá, es el doctor Cruzado. Cruzado? Me dijo Carreño. Bueno, en todo caso, doctor, que el viernes, bueno, entonces quedaría para el miércoles 23 el examen, porque No, puede ser para el miércoles del examen, no hay ningún problema, pero el viernes tenemos que terminar. Si vamos a trasladar porque tenemos que terminar. el jueves, doctor, en todo caso. Este jueves. El jueves, ¿El jueves no van a rotar con nadie? No, no tienen con nadie. Pero hoy día han faltado 2. Hoy día, justamente, doctor, hoy día faltaron 2 porque 2 me pidieron permiso. Uno es un caso de un compañero que tiene... Ya me escribe por WhatsApp. Ya no es. Ya. ¿El día jueves a qué horas? A las chicas a las 3, porque Claro, a si, esta hora. si empiezan a las 4, muy tarde, creo. ¿Por qué consultas con las chicas y no consultas con los chicos? Porque solamente son 2 chicas las que faltan exponer. No, pues, pero los demás alumnos, Ellos acatan nomás, doctor. ¿a qué cosa acá hay? ¿Matriarcado? ¿Qué cosa hay? ¿Que que ya desde estudiantes ya están así ustedes? ¿Qué hacen los varones? ¿Ves? Bien. Calladitos. Nadie dice nada. Pues. Me pongo, doctor, que no sea el miércoles. Te escucho, padre Daniel. Es ¿Puedes jueves. decirme algo? Digan, chicos. Estamos quedando para jueves. Digan sobre la hora. Ya, como no dicen Sí, nada, está ya, bien jueves. entonces, el jueves a las 3. Ya. Voy a hablar con el doctor. I think all of this pollution is making me. ¿Qué pasa? Está tomando licor mientras está escuchando clase, creo. Ya, entonces quedamos para el día jueves a las 3 de la tarde. Voy a para que esté con ustedes. Ya, doctor. Entonces el miércoles 23 quedaría el examen. Vayan a confesarse todo, ¿no? Para que salgan bien para el día miércoles. Y para el martes 22. El martes 22 no es. Ya ustedes tienen para quejarse en los tribunales internacionales, derechos humanos y todo eso por el maltrato que van a recibir. Ya las veo, tipo, ¿cómo se llama? A la doctora con su látigo ahí dándoles a ustedes. Y ustedes, doctora, ya no. Nos van a dividir en 2 grupos, doctor. Ah, ya me imagino que van a hacer. ¿Y dónde van?